Gracias por seguir con nosotros, estamos en el Pentágono. ¿Qué pasa en el Parlamento? Pasa de todo. Y no pasa nada, como diría. Bueno, el Parlamento, sin lugar a dudas, es parte de la crisis institucional, de la crisis política por la cual está atravesando el país. Sin lugar a dudas, yo creo que es el símbolo del divorcio existente entre los partidos políticos con los ciudadanos, entre el Parlamento con los ciudadanos. Ayer algún medio de comunicación mostraba algunas encuestas y las instituciones más venidas a menos respecto a la visión de los ciudadanos son precisamente partidos políticos y Parlamento. ¿Y sabe cuál es la más creíble, no? Los medios de comunicación social y la Iglesia Católica. Paradójicamente, pobrecitos los lectores y los televidentes, no sé por qué. Entonces es ahí cuando el tema del cierre del Parlamento, mucha gente yo creo que comparte la idea del señor Jaime Solares respecto a una institución que no hace mucho, donde van personas a calentar asientos, a levantar la mano, a seguir consignas político-partidarias, y creo que esto tiene que cambiar, ¿no es cierto? Mal que mal, creo, el Parlamento es uno de los pilares fundamentales sobre el que se asienta el sistema democrático, y creo hay que demostrar la utilidad que puede tener esta institución respecto a lo que es la base de su accionar, que es una correcta representación de los intereses ciudadanos. ¿Cuánto tiempo es diputado don Hugo San Martín? Desde agosto del 2002. Desde el 2002. Antes no fue parlamentario. No. Bueno, yo he cubierto 20 años parlamento. Y quiero indicarle que no es verdad que sean calientasillas, ni levantamanos. Hay consignas, indudablemente. Yo los he visto trabajar a los parlamentarios. Hay cosas interesantes. No solo en el Parlamento, sino en los partidos políticos. Los acuerdos del 9 de julio son interesantes. No, naturalmente. Hay cosas interesantes, hay cosas que irritan, pero el Parlamento es eso. No le podemos pedir al Parlamento otra cosa que no sea hablar. Parlamento, hablar, ¿no es cierto? A eso van. Para eso les pagan. Cobrar. ¿Qué? ¿A quién cambió el verbo hablar por el verbo cobrar? Bueno, algunos. No, todos tenemos que cobrar. El punto es el siguiente, ¿no? Y a esto quiero llegar, ¿no? El punto es este. Lo que pasa es que hay algunos parlamentarios que no se han enterado todavía que ocurrió en octubre, ¿no? Y hay algunos que creen que octubre pasó a ser algo así como la Revolución Francesa. Están borrachos de poder algunos, creen que gracias a ellos las cosas han cambiado, y hay otros que ni se han enterado. Entonces, ¿cómo conjugar esas personas que creen que las cosas no han cambiado para nada y otros que creen que aquí hay más o menos una dictadura del proletariado? Ese es el gran tema entre los parlamentarios. ¿Qué decías, Claudia? Decía que aquí viene el quiebre, creo, y por eso ahora se hace más visible. Creo que la etapa por la que está pasando el Parlamento se resalta no solamente por esta crisis general a la que usted hacía referencia, sino a un quiebre. Creo que esta crisis del Parlamento, si se puede llamar crisis, ha existido siempre, este estado, estas características han existido siempre. Lo que sucede ahora es que hay un quiebre, creo que hay una línea divisoria ahora y desde octubre con el sistema, con el Poder Ejecutivo. De pronto hay una nueva camada, por lo menos esa es la ilusión, eso es lo que está en la gente. En octubre, bueno, nos vamos todos al cuerno, o aquí viene Carlos Mesa y establecemos un nuevo país, volvemos a rayar las fronteras y hacemos las cosas en serio. Creo que muchos ciudadanos y ciudadanas tenían esto en mente. A partir de ahora tenemos que cambiar, ya no va más el antiguo sistema, hemos puesto en riesgo muchas vidas y a partir de ahora queremos rayar una democracia mucho más controlada, mucho más transparente. Creo que ha sido realmente una frontera importante a partir de octubre y tengo entendido, por lo menos eso es lo que Carlos Mesa en sus brillantes discursos ha querido dejar ver, es esto. Ahora sí vamos a hacer las cosas en serio, con una serie de reformas, y aquí se encuentra con un parlamento, con estas fuerzas encontradas que han habido siempre. Entonces vienen estos, no sé si llamarlos incidentes, estos cruces que pasan por renuncias, que pasan por una serie de juicios que van y vienen, y por otro lado, ya no está de moda los partidos tradicionales. De pronto, los propios parlamentarios reniegan de eso, lo saben los jóvenes MNRistas, ya no está bien, ya no se ve bien ser de los partidos tradicionales que han fracasado. Pero no es solo eso, te has dado cuenta, no es solo partidario, es regional.
se ha convertido en lucha regional. Lo escuchaba a Hugo San Martín hace unos días aquí en este mismo canal, debatiendo con su colega chuquisaqueño, Omar Montalvo. Omar Montalvo. Aquí fue una cordial discusión, en el Parlamento fue otra cosa. Pero se ha vuelto regional, se ha vuelto partidario, interpartidario, intereses también de clase, tal vez. generacionales. Hay gente que tiene mucho dinero en el Parlamento y que puede manejar ciertas cosas. Hay gente que tiene exactamente lo que necesita para vivir. Hay problemas en el Parlamento que se están sumando otros de Crónica Roja, que hacía Núñez, por ejemplo, en un carro, según la policía caminera, si no se hace hacer test de alcoholemia el señor Núñez, por lo menos yo puedo sospechar, ¿no es cierto? Hay una muerta de por medio. Yo no sé qué hubiera pasado con los medios de comunicación o con algunos activistas políticos si era Guillermo Justiniano el que hubiera hecho eso. Lo estaban trucidando todavía, ¿no es cierto? Todavía lo estaban trucidando. Lo que pasa es que ahora aquí, no, como es Núñez, hay que ver qué está pasando, etcétera. No se está cortando. Pero hay problemas, ¿no? Regionales, partidarios, generacionales, de clase, etcétera. Definitivamente. Yo creo que son muchos los elementos que destacan como sobresalientes en este nuevo Parlamento. El hecho de tener 80% de parlamentarios nuevos que trabajan sobre estructuras y sistemas viejas, caducas. El segundo elemento, que yo creo se da una etapa diferente en la relación oposición-oficialismo. Hasta la víspera habíamos tenido una oposición que prácticamente difería muy poco del oficialismo, ¿no es cierto? Eran matices, simplemente el turnarse en la posibilidad de ser gobierno en las próximas elecciones, pero grandes diferencias, por ejemplo, entre Acción Democrática Nacionalista y el MNR, cuando uno se encontraba en oposición y el otro en gobierno, prácticamente eran de matices. Yo creo que la oposición hoy en día tiene fundamentos étnicos, si se quiere llamar de nacionalidades, regionales, componentes diversos que son muy fuertes y diferentes a los que habían acompañado a la primera etapa de democracia. Un tercer elemento, yo creo que se configuran cuando menos 3 etapas dentro de lo que es el parlamentarismo. Una que se inicia en 1985, o que deriva más bien en lo que posteriormente se conoce en 1985 con la renuncia de Hernán Siles Suazo, cuando tenía un parlamento totalmente en contra, ¿no es cierto?, que genera una crisis de gobernabilidad. Posteriormente avanzamos hacia un centro común democrático, pero el hecho de tener un apéndice a nivel parlamentario también te genera crisis de gobernabilidad. Y ahí, quieras o no, existían los levantamanos, existían las personas que seguían a rajatabla los dictámenes del Poder Ejecutivo sin una racionalidad, sin una individualidad propia. Y creo entramos a una tercera etapa del parlamentarismo donde de repente tenemos un parlamento que está caminando por primera vez de una forma totalmente independiente, sin seguir los dictámenes del Poder Ejecutivo. Entonces son características que nos siguen muestran... a sus partidos, siguen a los jefes de los partidos políticos. Hasta por ahí. Yo creo que la crisis de institucionalidad, la crisis institucional, ha generado también una pérdida de la cohesión, no solamente a nivel nacional, sino que se reproduce también al interior del Parlamento, cuando aquellas cohesiones partidarias que eran tan sólidas y tan fuertes y que seguían a rajatabla, por ejemplo, lo que decía un jefe de bancada, pues se han fracturado. No por algo aparece una bancada totalmente diferenciada de sus partidos políticos, que es esta bancada de transversales, que intenta generar... ¿Qué es transversal? Me ha llamado mucho la atención. Además, ¿quién inventó la palabra? No, la palabra ya existía. ¿Quién inventó el adjetivo entonces hacia esa bancada? No sabría decirte quién la inventó, pero en todo caso la transversalidad quiere señalar que son personas que provienen de los diferentes partidos políticos que intentan cambiar, ya sea al interior de sus partidos políticos o al interior del Parlamento, lógicas de acción, pautas de comportamiento que habían regido en estos últimos 22 años de democracia, aprovechando la oxigenación en la cual estamos. Es muy difícil, por ejemplo, y chocamos permanentemente al interior del MNR en tratar de que el MNR no solamente hable de democracia hacia afuera, sino que también la practique internamente. ¿Qué sigue siendo del MNR?
Sí, sigo siendo, estoy exigiendo una democracia interna para poder cambiar. Es decir, el MNR ahorita, la bancada del MNR no puede pedirle su curul. No podría pedirle su curul en el marco de lo que es la ley de partidos políticos, porque eso dice la ley, ¿no? Si usted se aparta de los postulados del MNR, su partido podría pedirle su curul. Pero la ley de partidos políticos también señala como un elemento central el que tenemos partidos políticos democráticos que ejercitan la democracia interna, y lo que yo estoy haciendo es pedir una democracia al interior del partido que sea avalada en su transparencia por la Corte Nacional Electoral y que no participen dirigentes cuestionados, por ejemplo. Pero chocamos permanentemente y al parecer lo que va a haber es una convención digitada donde se imponga el dedo de la dirigencia, que prácticamente no ha cambiado en nada, y las ideas de una posibilidad de una democracia profunda, de una democracia interna, quedan pues para las calendas griegas. A mí me gustaría ensayar una serie de hipótesis para ayudar a explicar esta situación compleja del Parlamento, ¿no? Un primer elemento que yo mencionaría es el quiebre, no sé por cuánto tiempo, de lo que se denominó la democracia pactada, es decir, la construcción de gobernabilidad del Ejecutivo, la eficacia de las decisiones del Ejecutivo con respaldo parlamentario a partir de la formación de mayorías parlamentarias. La mayoría parlamentaria daba estabilidad al Ejecutivo y el Ejecutivo tenía una palanca de transmisión de sus decisiones y de sus propuestas de ley a partir de esta fidelidad del Parlamento y de los partidos que estaban ahí adentro. Claro, todo eso aceiteado, ya sabemos cómo, el famoso hombre del maletín negro, que no es una broma, sino que era correcto, es decir, muchos parlamentarios tenían mejores ingresos incluso que su sueldo de parlamentario por esta subordinación y esta prebenda que circulaba desde el Ejecutivo hacia el Legislativo para aprobar leyes, para aprobar propuestas que venían del Ejecutivo. Eso se quiebra. En un paréntesis anecdótico, dice que un hotel cercano también agradecía mucho las habitaciones cercanas al Parlamento. Y ahora debe estar un poco en crisis, supongo, ¿no? Ya no hay, ¿no? Ya no hay hoteles. Esto es un elemento importante porque tenemos un Ejecutivo que no se sostiene por la mayoría parlamentaria. De hecho, es un Ejecutivo que no tiene mayoría parlamentaria, que se sostiene por un apoyo social muy grande, ¿no? Que va a ir bajando de a poco, eso es no normal, y una especie de apoyo circunstancial y temático de distintas brigadas parlamentarias o de individuos de las brigadas parlamentarias que apoyan tal cosa, la rechazan. Este es un primer elemento a tomar en cuenta, importante para la situación política, aunque riesgosa. No sé cuán duradera podrá ser esta forma de estabilidad política. Más creo que vamos a acercarnos a un parlamento que comienza a adquirir, como ya lo hacemos. Hace 3 meses las palabras del señor Bacadíes eran muy distintas al enseñoreamiento con el que lo oímos hoy en día. Antes pedían perdón, ahora ya casi nos dan órdenes. Y seguramente eso va a irse cristalizando más y vamos a tener un parlamento con mayor personalidad o bloques con mayor personalidad presionando al Ejecutivo y quizás bloqueando muchas de sus decisiones. Entonces, a partir de este elemento de fin de esta democracia pactada o de gobernabilidad basada en coaliciones parlamentarias mayoritarias, las fronteras entre oposición y oficialismo se vuelven difusas. Se puede ser del oficialismo a partir de apoyar una decisión del presidente, pero simultáneamente ser de oposición porque se está en contra de otro decreto. Y eso van a ser las brigadas y los propios parlamentarios. No hay claramente delimitado quiénes están con el gobierno y quiénes están en contra del gobierno, ¿no? Va a ir en función de temas. Y como el Ejecutivo ha renunciado a asegurar fidelidades en base al soborno, el apoyo de las bancadas o de los parlamentarios al Ejecutivo van a estar basados en otro tipo de presiones, quizás la conciencia, ojalá sea la conciencia, pero también pueden ser presiones de tipo empresarial, presiones de cálculo político, en fin. Entonces, este es un segundo elemento, el carácter difuso de las fronteras entre oposición y oficialismo. El tercer elemento es lo que se mencionó acá, la crisis de los partidos tradicionales. Ciertamente estamos asistiendo a un fin, al menos de un ciclo de liderazgos. Es muy difícil pensar un próximo gobierno de un Jaime Paz Zamora, o de un Sánchez de Lozada, o de un Johnny Fernández, o de un Manfred Reyes Vila. Es muy difícil, quizás se dé, pero es bastante difícil, y eso está llevando a que los miembros o a las
potenciales liderazgos que estaban anidados dentro de sus partidos comiencen a intentar sacar cabeza, mostrarse como continuadores. No has mencionado en la imposibilidad de gobiernos ni a Tuto Quiroga ni a Evo Morales. ¿Lo has hecho por no alargar tu intervención o conscientemente podría darse? No, conscientemente, porque merecen un tratamiento especial. Bueno. Merecen un tratamiento especial esos otros dos líderes políticos, ¿no? Los dejo de momento. Que no se alegre tanto tutorial. Ahorita abordamos. Lo que me preocupaba es la exclusión de Felipe Quispe. Felipe, ahorita no merecen existe, otro. pues, ya, ¿no? Desde el punto de vista del voto, serán muy ordenados, como nos dijo Álvaro en la anterior, pero desde el punto de vista del voto... Tiene 6%. Luego, el otro elemento importante para entender el problema de la crisis parlamentaria es la creciente extraparlamentarización de la política. Estamos asistiendo a un momento en que la política no se está decidiendo tanto en el Parlamento, se está decidiendo o en la calle, los bloqueos, en los movimientos sociales, o en el comiteísmo o el corporativismo empresarial. Entonces hay una especie de... Antes el Parlamento era un centro de la política porque todos los sectores de élite de este país hacían converger sus intereses en el Parlamento. Tenían sus propios partidos, tenían a sus representantes y canalizaban apoyos económicos para esos partidos. Ahora esos sectores empresariales de élite comienzan a replegarse y comienzan a utilizar otros medios más eficaces para hacer política. Entonces esto... Por ejemplo, yo creo que el comiteísmo cívico en la actualidad es un mecanismo que se está convirtiendo en un vehículo de canalización de intereses. Es decir, que ¿tú crees que las brigadas parlamentarias van a obedecer a rajatabla a los comités? No, pero van a ejercer bastante influencia. Y peor aún, sectores empresariales que antes tenían en los representantes parlamentarios lugares de canalización de expectativas y propuestas, ahora van a preferir hacerlo por fuera del Parlamento o simultáneamente en ambos, Parlamento, comités cívicos o reuniones tipo corporativo. Por ejemplo, ahora es mucho más importante ahora una reunión de la Confederación de Empresarios Privados con el presidente que una reunión de la bancada del MNR y del ADN, por ejemplo, para tratar temas económicos. Es más importante, porque el empresariado está comenzando a actuar, se está comenzando a autorrepresentar y no tanto a usar los partidos como lugares de canalización de expectativas. Esto está generando sin duda desconcierto, confusión, este reacomodo que menciona Hugo. A mí me preocupa que en este reacomodo y desconcierto que está prevaleciendo en el ámbito parlamentario, lo que vaya a dar porque a excepción de la bancada del MAS, que es la única más sólida, que no se ha desmoronado como el resto de las bancadas están optando por intereses mucho más particulares o cálculos más cortos, y me preocupa que eso vaya a impedir y a bloquear gran parte de las medidas del presidente de la República, especialmente Asamblea Constituyente y el debate sobre ley de hidrocarburos. Soy un poco pesimista respecto a la rapidez con la que se vaya a abordar esos temas, y de ahí, con esto concluyo, quizás sea importante generar una especie de octubre también en el Parlamento. Bolivia tiene 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Ha habido un octubre en el ejecutivo, se ha cambiado al presidente, pero no ha habido un octubre en el legislativo. Ojo, estoy hablando de un octubre en términos institucionales, un reacomodo de fuerzas, un reacomodo de presidencias, un reacomodo de correlación y de posicionamientos políticos. Y el tercer reacomodo que se requiere a mediano plazo o a corto plazo es un octubre también en el poder ejecutivo, judicial, que es sin duda el poder más conservador y en gran parte más corrupto que todavía queda del Estado boliviano. Yo creo que el tema de la política nacional no tiene tanto que ver con el comiteísmo o el parlamentarismo, sino más bien con el analismo, ¿no? Es decir, cuando escuchamos el tema de octubre, un poco me da la impresión de que nos sometemos a la tentación de pensar de que hemos llegado al fin de la historia y que la Nueva Jerusalén se acerca, un poco olvidando que los consensos que se han logrado en el pasado, muchos de ellos han servido. Es decir, octubre ha sido suficiente para borrar y para hablar de un quiebre así taxativo y tácito de la representación, de la democracia delegada, etcétera, etcétera. Yo pienso que un poco nos olvidamos porque estamos criticando más los mecanismos que generan los consensos entre el Estado y la sociedad antes que ver los propios consensos. Y lo que creo que ha entrado en crisis en realidad ha sido esos pactos que existían entre el Estado y la sociedad, y no tanto los mecanismos que generaban esos pasos.
Y por eso recuerdo lo que tú siempre haces alusión, Mario, los pactos del 92, ¿no? Ahí el mecanismo del rodillo, para decirlo en términos crasos, o de la democracia pactada, para decirlo en términos suaves, han funcionado bastante bien para representar esas demandas que tenía la sociedad. En octubre ya han dejado de funcionar, y como les digo, no es el mecanismo, sino es el consenso el que está entrando en crisis. Entonces me parece que un poco la realidad actual del Congreso no tiene mucho que ver con la imposibilidad de generar otra vez esos pactos de gobernabilidad en torno al centro de gravedad que era un presidente, sino más bien de la incapacidad de poder cambiar o modificar la delegación de la representación, que es ese consenso que ha entrado en crisis. No es que la gente ya no les sirvan lo que pueden hacer los partidos en el Congreso. Lo que pasa es que la gente no se siente representada por esos partidos, por la forma en cómo se ha usado esa delegación de la representación desde las elecciones municipales hasta las elecciones nacionales. Cada vez que se vota por un concejal alcalde, o cada vez que se vota por un tipo alcalde, no se lo elige directamente, sino hace que las componendas de estos pactos y del sistema político que tenemos vigente hagan que el voto no sea representado directamente, el voto no ejerza, digamos, a una representación directa de la sociedad. Siempre cuando votamos en elecciones municipales o nacionales al presidente, lo descubrimos en el Hotel Presidente, porque se reúnen ahí y deciden hacer el pacto para ver quién gana, y en el Consejo lo mismo. Entonces, me parece que el tema tiene que ver más con esos consensos que ya están debilitados antes que con los mecanismos que... Pero el mecanismo fue irritante en su momento, ¿no? Demasiado irritante. Pero funcionó también, ¿no? No hay que ser injustos con eso. ¿Puedo hacer un pequeño apunte? En realidad, observaciones más anecdóticas, cierto, pero creo que a través de ellas se pueden ver las actitudes que son pequeñas muestras de actitudes tradicionales que siguen haciendo daño al Parlamento. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en el poder acceder a los parlamentarios. Los diputados son inaccesibles cuando se tiene que hacer una investigación y se tiene que entrevistar a los diputados. Ustedes, los diputados, son inaccesibles y lo serán en función de los partidos. Los del MNR, lo puedo comprobar, o de ADN, partidos tradicionales, son más inaccesibles que nuevos partidos. Un ejemplo. Perdón, un segundo una cosita ejemplo, sobre ese tema. Inaccesible a una entrevista. Diputado, tenemos que entrevistarlo. Los del MNR no, uno del MAS sí, al final uno tiene todos los del MAS y no se ve que no vas al Parlamento, te ruegan algunos para salir bueno, hay otras experiencias, ¿no? Yo pensé que te referías a la inaccesibilidad con la gente, más bien. No, con entrevistas me refiero no a llevar una cámara de un investigador que tenga que hacer una entrevista a nivel latinoamericano sobre el sistema parlamentario. Son inaccesibles y lo serán en función de los partidos y de sus viejas estructuras. Se me ocurre un segundo ejemplo. Cuando se quiere aprobar una ley en torno al SIDA, se quiere brindar información a los parlamentarios sobre este tema, Dios y su ayuda para llevarlos a algún lugar y darles la información en torno al SIDA. Se me ocurre un tercer ejemplo, un diputado de un partido X que va con una caricatura de periódico a hacer campaña a otras bancadas, a otros partidos, para que se tome una determinada decisión en torno a la ley de ejecución de penas, haciendo una política, pues una subpolítica en el interior del Parlamento que no responde a estas leyes de bancadas, donde un MNRista va a hacer política y va a hacer una pequeña campaña en el MAS, donde en muchos casos las orientaciones disparan hacia todo lado. Y para concluir, un Parlamento donde seguimos teniendo escenas de boxeo y hay actores del Parlamento que nos dicen, bueno señor, ¿de qué se escandalizan si eso sucede hasta en las canchas de fútbol? Entonces, ¿dónde estamos, no? Hasta en las mejores familias. No, yo he visto cosas en el Parlamento coreano muy interesantes. Bueno, respecto a lo inaccesible, sí. Yo creo esto tiene que ver con el divorcio que existe con el sentir ciudadano, principalmente. Para darte un ejemplo, he tratado de ser accesible en mi circunscripción y he sido criticado por los propios miembros del Parlamento, de mi bancada. He propiciado la primera consulta popular para saber cómo tenía que votar en el Parlamento. Esto lo hice en ocasión cuando mi partido quería que se vote para defensor del pueblo por una persona que veíamos en los medios de comunicación y la ciudadanía nos estaba demostrando de que iba por otro camino. Y pensaba si era yo el equivocado y quise comprobarlo, hice la consulta popular en mi circunscripción y un 54% de la gente me dijo por dónde tenía que ir. Y la verdad no estaba equivocado en ese momento. Quiero entrar un poco a lo que decía Álvaro. Ya tengo un par de minutitos nada más. Perfecto, son tres elementos. Primero, que la crisis del Parlamento
creo, se basa en que los espacios de deliberación y decisión están en otros espacios, ¿no es cierto?, en otros lados. Aquí tienen que ver los medios de comunicación social, tienen que ser las mesas de diálogo que permanentemente los poderes ejecutivos las realizan en uno y en otro lugar, tienen que ver con los encuentros, diálogos, etcétera, de donde se sacan las conclusiones de lo que van a ser las agendas para que posteriormente sirvan al Poder Ejecutivo, y el Parlamento queda al margen de esto. Lo segundo, creo que aquí hay una labor de colegislación con el Poder Ejecutivo. Vale decir, ya no es el Poder Legislativo el único legislador. Para darte en cifras, Mario, el Poder Ejecutivo manda en 1998 al 2000 54 proyectos de ley, los diputados plurinominales 87, los uninominales 144 y el Senado 31 proyectos de ley, de los cuales el 60% del Ejecutivo son aprobados, apenas 16% de los diputados uninominales, 17% de los senadores y el 5% de los plurinominales, lo cual te demuestra de que los proyectos de ley aprobados son los que vienen del Poder Ejecutivo y no los que surgen del Poder Legislativo. Un tercer elemento: las viejas prácticas, el contubernio, la negociación antes que el debate, ¿no es cierto? Y creo que este es un elemento que demerita el accionar parlamentario, porque permanentemente vamos a tener negociaciones en los pasillos donde están los jefes de bancada, pero el debate que debería hacerse en el Pleno no se lo realiza. Y finalmente, creo que aquí bien se ha dicho, no ha existido un octubre en el Parlamento, no se ha sabido dimensionar por parte de muchos actores parlamentarios lo acontecido en octubre. Y creo, en muchas partes del mundo, constitucionalmente, donde hay un cambio de presidente, también existe un cambio del Parlamento. Lastimosamente, esto no sucede aquí en Bolivia, no está prevista esa situación, pero sería lo más lógico, porque estamos actuando con un Parlamento totalmente deslegitimado. La correlación de fuerzas no es, pues, en este momento la que existía hace 2 años atrás, hace 1 año y medio atrás. Estamos viendo la misma encuesta que estoy señalando hace un momento. Los 3 partidos que en este momento tienen 25, 30% de los parlamentarios apenas tienen la preferencia ciudadana de un 5, de un 6%. Entonces creo que son temas que hacen a esta crisis en la cual estamos, pero al mismo tiempo están propiciando, si se quiere, un espacio de oxigenación para el propio Parlamento y para los propios partidos políticos que tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Bueno, nos tenemos que ir. Les agradezco mucho y sobre todo, Claudia, gracias, como siempre, a ti.